Buenas tardes, hermanos, otra vez. Qué gozo puede estar en la casa del Señor, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 8. Seguimos en esta serie que estamos llevando de encuentros con Jesús. Y tenemos aquí un encuentro, creo que es muy conocido por todos. Y estoy seguro que el Señor va a hablar a nuestras vidas de una manera fresca, de una manera que el Señor también se glorifique en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren seguir siendo transformados por el poder de Dios? Amén. Bueno, es lo que anhelamos cada uno de nosotros, y esta historia refleja claramente lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y el título de esta enseñanza es Jesús y el endemoniado gadareno. Dice la Escritura en Lucas capítulo 8, versículos 26 en adelante. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, era llevado por los demonios a los desiertos. Y él le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte. Y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban a los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo ha sido salvado el endemoniado. Yo creo el ex endemoniado, ¿no? Pero ya no está endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaban que le dejase estar con él. Pero Jesús les despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das, el poder estar aquí, Señor, en tu casa, el poder estar, Señor, alrededor de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú seas obrando, Señor, en esta hora. Que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, que seas tú llenándonos de tu palabra, y que sea, Señor, tu consejo guiando nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú obres en tu iglesia. Resplandece tu luz sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdame a mí a poder dar tu palabra, Señor, tal y cual como tú anhelas, Señor, que sea predicada, Señor, y sea compartida. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor, que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, te damos por siempre y para siempre. En tu nombre, Señor, hacemos todo esto. Amén y amén. El cristianismo, hermanos, tiene que ver con restaurar a las personas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí, cada uno de los que hemos llegado al Señor, hemos llegado de la misma manera, con áreas en las cuales el Señor tiene que restaurar. Y la salvación implica una restauración.
Y la restauración consiste en devolver algo a su estado original. Por eso, toda la restauración, todo tipo de restauración, presupone que hay un diseño anterior, que hay un... Me toca visitar muchas casas, algunas casas, no digo muchas porque no me han tocado tantas, pero casas que se han quemado por completo. Y mi trabajo es regresar esa casa al diseño original. Y cuando a veces tú ves las casas, dicen, no, hombre, que las demuelan, ¿verdad? Porque no es posible. Pero sí hay muchas personas especializadas en trabajar en este tipo de casas para devolverlas al plan original. Entonces, nadie, hermanos, puede restaurar correctamente algo si desconoce su propósito o su diseño. Por ejemplo, si tú a mí me traes un carro quemado o chocado y me traes el motor y las llantas, los asientos, pues yo lo voy a ver y te voy a decir, pues bro, pues yo la verdad no soy mecánico, ¿no? Pues le miro que es un carro, pero no sé. Y le puedo echar mano y a ver qué pasa, porque yo no sé. Pero por ejemplo, si tú se lo llevas al pastor que es mecánico y él ve el chasis, ve el motor, los cables, él sabe dónde va cada parte. Yo no. Para mí es igual los cables y los tornillos y no sé si una llave Stilson o una 916 o no sé si qué se ocupa para arreglar un carro. Pero el pastor sí lo sabe. ¿Saben por qué? Porque conoce, ha trabajado en carros. Sabe si es un Cadillac del año del caldo. Sabe si es un Impala o es un Gran Marquis. Yo no, para mí se me hacen todos esos carros lanchas que están bien largos y yo los veo todos iguales. Pero para estas personas que conocen bien, saben, entonces ven al carro y dicen, ok, sé cómo está, ahora me toca llevarlo al lugar donde sé que debe de estar. Por eso, toda restauración presupone que se entiende que hay un diseño, que hay un propósito por lo cual esto o aquello fue creado. Así que antes de ver la restauración en la liberación de este gadareno, debemos de preguntarnos entonces, al ver su condición primera, ¿qué clase de vida tenía Dios intencionada para el ser humano? ¿Será que era como la del gadareno? Como lo encontramos en esta carta, en el Evangelio de Lucas. ¿Será que eso es lo que Dios tenía para este hombre? Hermanos, toda la creación de Dios tiene un propósito y tiene un diseño. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no naciste de la nada. Tú no fuiste un error que tuvieron tus padres. No, si tienes vida, tienes un propósito y tienes un diseño. Que tal vez te hayas alejado de él y andes deslocado, andes por otro rumbo, esa es otra historia. Pero el trabajo del Señor es volver al estado original, al propósito, todo aquello que se ha descarriado. Todo lo creado tiene vida, pero no toda la vida es igual. Cuando tú estudias un poco y me ha apoyado en algunos pastores que comparten esta idea, y toda la vida es diferente. Por ejemplo, las plantas tienen vida, ¿a poco no? Sí, tú plantas una semilla, echa raíces, crece, empiezan a salir las ramas, los árboles empiezan a dar hojas, dan fruto, de repente se caen las hojas, se ponen los árboles medios grises y mueren. ¿Por qué? Porque tienen un proceso de vida. Pero hermanos, los animales tienen una vida superior a las plantas. ¿Sí se van dando cuenta? O sea, las plantas tienen vida, los animales también, pero los animales tienen una vida superior, porque los animales disciernen, piensan, los animales tienen instinto, puedes enseñarles ciertas cosas, a los árboles no. No le puedes hablar a un árbol y decir, oye, a ver si para agosto me das fruto. No, te miran como loco, ¿no? Pero a unos animalitos sí puedes enseñarles ciertas cosas. Entonces, los dos tienen vida, pero hay cierta jerarquía dentro de las vidas. No toda la vida es igual. Y después viene la creación del hombre. Viene un tipo de vida incomparablemente más elevada a la de los animales y a la de las plantas. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para la comunión con Dios. Los animales no. No sé cuántos de ustedes han visto videos de perritos que oran antes de comer. ¿A poco no están padres?
Y le echan su comida y dice, vamos a orar. Y los perrillos como que se agachan así. Y ya, en el nombre de Jesús, amén. Y ya empiezan a comer. Pero ¿tendrán estos perritos una relación con Dios como la que el Señor quiere que nosotros la tengamos con Él? No, lo hacen por instinto, porque es una costumbre. O tal vez dicen, no, pues antes de comer se ora. Pero no tienen el entendimiento que tú y yo sí tenemos. Que podemos tener una relación con Dios. Que puedes hablar con Dios. Entonces, hermanos, fuimos creados nosotros para la comunión con Dios. Fuimos creados para reflejar su imagen, esa imagen que Dios grabó en nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y a participar de esta vida espiritual. Y aquí tenemos un contraste muy marcado entre Jesús y el Gadareno. Tenemos un hombre en lo más bajo de la vida y de repente se topa con un hombre que está viviendo la vida tal y cual como Dios la tenía diseñada para nosotros, que es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. ¿Cómo quiere que Dios vivas? Como el Señor Jesús. Y una vida llena de gozo, dice la Escritura. Una vida llena de paz. Una vida con propósito, caminando en el diseño para el cual Dios la creó. Así que la tragedia del pecado, hermanos, no consiste solamente en que el hombre y la mujer tomaron del fruto prohibido. No consiste en que solamente desobedecieron, sino consiste en que continuaron en ese error. Y entre más se alejaban de Dios, cuando fueron creados a estar cerca de Él, entre más se apartaban de Dios, más se degradaba. Y más empezaban a considerar a otros como menos. Por ejemplo, Caín con Abel consideró a su hermano como menos, y como era menos, lo mató. Cuando vemos los tiempos de la esclavitud, a las personas de raza negra los consideraban como menos personas, no eran personas, y los trataban como esclavos. Hasta cierto punto las mujeres por mucho tiempo fueron tratadas como menos de ser humano, pero no lo son. El Señor viene a restaurar todo esto. Entonces, la tragedia del ser humano es degradarse progresivamente. Y tú lo ves hasta que el Señor tuvo que mandar un diluvio en el tiempo de Noé. El hombre que fue creado para gobernar sobre la creación termina siendo esclavizado por sus pasiones. Que el Señor le dice, no comas de este fruto. Y lo que lo llevó a comer del fruto es que vio, es que codició. Y siendo gobernado por sus emociones y sus pasiones y sus deseos, terminó esclavizado a ellos, viviendo tras sus emociones. Y terminaron viviendo lejos de Él. Hermanos, el Gadareno representa a esta humanidad desintegrada, esclavizada, reducida a una condición contraria a lo divino. Dios no nos creó para vivir como vemos a este hombre al principio. Pero este encuentro con Jesús revela que ningún ser humano ha caído tan bajo que el poder restaurador de Cristo pueda devolverle la dignidad en la cual fue creado. Y eso debería darnos a nosotros esperanza de que nunca estamos tan bajos para que el Señor no pueda extender su mano y tomemos de ella y levantarnos de ahí. Porque no sé si esa fue tu situación. Tal vez si tú dices ahorita, bueno, es que yo estoy endemoniado y tengo una legión de demonios dentro de mí, bueno, hay esperanza para ti. Pero si tú dices, bueno, yo no estoy tan mal, pues también hay esperanza para ti. Porque tal vez no estás en esta condición. De todas formas, el Señor nos da esperanza. La historia del Gadareno, hermanos, no es simplemente un relato de una liberación de unos demonios, sino es la demostración de lo que el Evangelio busca hacer en cada uno de nosotros. Levantarnos, restaurarnos y devolvernos al diseño original para que tú y yo podamos vivir para lo que fuimos diseñados, reflejar la gloria de Dios, vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Así que vamos a meternos a la historia, amén. Dice Lucas capítulo 8, versículo 26. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea.
Tanto Mateo, Marcos y Lucas, los tres escriben esta historia. Ponen diferentes detalles y en las tres versiones de los evangelistas, antes de la historia del Gadareno, está la historia de Jesús calmando la tempestad. ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús llega muy cansado porque hizo muchos milagros, enseñó por mucho tiempo, se sube a la barca, se queda dormido, se resalta una tormenta, los discípulos lo despiertan, Jesús se levanta enojado y dice, pues, estoy descansando, hombres de poca fe, y manda calmar la lluvia, y los discípulos se sorprenden y dicen, ¿quién es este hombre? Y en paz navegaron. Imagínate qué padre, en paz, la luz de las estrellas, todo el mar quieto, y llegaron a la tierra de los Gadarenos. Se dirigieron a la tierra de los Gadarenos, que era una región habitada mayormente por griegos y por sirios, que eran personas gentiles, que nos enseña que el Señor Jesús, aunque sí vino por los suyos, también su evangelio alcanza a aquellos que no son considerados como pueblo de Dios. Por eso, como eran mayormente griegos y sirios, podemos ver la presencia de cerdos dentro de lo que ellos tenían, porque los judíos no iban a estar pastoreando cerdos, pastoreaban ovejas, cerdos no. Así que para los judíos esta región era una región a la cual ellos tenían un profundo rechazo, porque obviamente eran griegos y sirios, adoraban a muchos dioses, eran paganos, tenían rituales que iban en contra de la palabra de Dios, criaban animales inmundos, tenían al parecer sepulcros cerca de los límites de la ciudad, y eso dentro de la ley de Moisés, pues obviamente era algo que era considerado ceremonialmente impuro si tú tocabas a una persona muerta. Sin embargo, hermanos, vemos aquí a Jesús acercándose también a esas personas que no eran considerados como pueblo de Dios y que parecían hasta cierto punto insalvables. ¿Te has topado con una persona que parece insalvable? Una persona que en el mundo de las redes sociales se le conoce como un tazo dorado, que lo ven ahí y dicen, no, esos tazos dorados, no los ves y dicen, no, ¿qué puede hacer Dios con alguien así? Bueno, son las personas que son candidatos, ¿verdad? Les dicen, para recibir una beca, y no tanto una beca, sino para recibir el evangelio. Claro que el Señor puede. No hay una persona que esté tan lejos ni tan baja que el evangelio no pueda hacer maravillas dentro de su vida. Y al llegar a esa región, se encuentran a un hombre completamente desintegrado. Está solo, lo han rechazado. No se nos dice si tiene familia o no. Vive entre los sepulcros. Mentalmente no está bien. Espiritualmente mucho menos. Y cuando el Señor Jesús entra a ese lugar, lo primero que se topa es con este hombre que se nos dice que estaba endemoniado desde hace mucho tiempo. Dice el versículo 27, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo. En la versión de Marcos 5:5, dice, vean esto, y siempre, de día y noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Tú qué haces durante tu día? Te levantas, tal vez te metes a bañar, te preparas para ir al trabajo, empiezas tu trabajo, agarras tu hora de lonche, sigues trabajando, regresas del trabajo, tal vez te vas a jugar a la bicicleta, juegas videojuegos, vas al H-E-B, juegas con los niños, te bañas en la noche, te duermes, cenas, te echas un café si quieres, una coca, agua mineral, lo que te guste. Pero este hombre, de día y de noche, su vida era andar gritando por los montes y en los sepulcros, gritando de dolor, de aflicción, de angustia. Por eso el pastor ahorita mencionaba algo de personas que ahorita están en el hospital queriendo estar aquí y no lo pueden estar, pero nosotros estamos aquí. Hay personas que quisieran poder estar aquí los martes y los viernes, pero no pueden por alguna situación. Aunque queriendo no pueden hacerlo. Pero otros que sí tienen la opción, dicen, no, ¿sabes qué? Ahora no me dan ganas de ir.
Este hombre era su vida, hermanos, de día y de noche. Y vean, e hiriéndose con piedras. Eso no es normal. Curiosamente, es algo que vemos algo muy moderno, ¿no? Muchas personas que están sufriendo por depresión, personas que están pasando por situaciones difíciles, los ves que encuentran refugio cortándose, hiriéndose. Porque este hombre no tenía otra cosa con que cortarse, pero tenía piedras para herirse, para cortarse. Que nos indica, hermanos, que siempre que en una persona se empiezan a manifestar estas cosas de herirse a sí mismo o a sí misma, no es algo que venga solamente de algo mental. Y no estoy diciendo que estén endemoniados, pero sí que están sufriendo alguna influencia demoníaca de Satanás que los está llevando a hacerse daño. Hace algunos años conocí a una joven que siempre usaba camisas de manga larga, y una vez le miré cómo tenía aquí sus manos y tenía muchas cortadas aquí. Yo ya sabía, no le quise preguntar, pero cuando miró que le miré, me dijo, oh, dice, hace mucho pasé por una depresión. Y en su depresión y en su tristeza, miren cómo es el Satanás, hermanos. En su tristeza encontraba alivio cortándose. Ahí te das cuenta que es algo que es satánico. Y que Dios no quiere hacer eso contigo. Que si a Dios le entregas tus problemas, tus tristezas y tus dolores, al contrario de herirte, te sana y te consuela. Que el enemigo hace lo contrario. Entrégame tus heridas y yo te voy a destruir. Y el Señor dice, entrégame tus heridas y yo te voy a sanar. Y en esas heridas, hermanos, les decía, yo encontraba alivio a veces, pero después me dolían más. Y seguía esta actitud. Bueno, así estaba este hombre. Y no se los dice solamente eso. Regresando a Lucas 8:27, dice que este hombre que andaba desde hace mucho tiempo haciendo esto, dice, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Hermanos, los únicos que pueden vivir sin ropa, sin ninguna vergüenza, ¿quiénes son? Los animales. A los perritos que tenemos nosotros tienen un collar y esa es su ropa, ¿verdad? Me acuerdo, mis niñas una vez estaban bañando a un perrito que teníamos que era bien hiperactivo y le quitaban el collar para bañarlo y en un descuido se salió del baño y empezó a correr por la casa y Eli salió diciendo, Dan, regrésate porque estás desnudo. No traía el collar. Pero siempre andaba desnudo, ¿no? Si tú ves a un perro sin ropa, es normal. Pero si ves a una persona sin ropa en el HIV, ¿qué es lo que haces? Le llamas a la policía. ¿Poco no? Si tú ves a una persona caminando en un parque sin ropa, no es algo normal. ¿De qué nos habla esto, hermano? Este hombre había perdido toda su identidad, toda su humanidad. Justamente eso es lo que el enemigo quiere hacer con cada ser humano. Tal vez tú dices, bueno, yo sí me he visto, pero sí trabajamos como burros, y perdónenme la expresión. Vivimos para trabajar nada más, pensamos en el trabajo nada más, de día pensando en el trabajo, de noche pensando en el trabajo, o viven nada más pensando en las riquezas. Me quiero enriquecer y quiero hacer esto y quiero hacer aquello, y somos reducidos como animales. Porque así en los ranchos, pues los bueyes y los burros trabajan, comen, descansan y trabajan. Y comen y descansan y vuelven a trabajar. Y comen y descansan hasta que ya los animalitos ya no funcionan. Pero hermanos, como seres humanos fuimos creados para más. ¿Saben? Cuando yo me convertí al Señor, esta fue una de las inquietudes que el Señor empezó a despertar en mi vida. Yo trabajaba mucho. Trabajaba bastante y trabajaba de lunes a viernes. El viernes me iba a tomar con unos amigos y con mi esposa porque era familiar, estaba socialmente aceptable. Tomábamos, ella no tomaba, yo sí, y me emborrachaba el viernes y luego el sábado probablemente a veces lo mismo, y el domingo bien crudo, a veces iba a trabajar, a veces nos íbamos a la pulga. Y un día me pregunté, ¿esto es todo lo que ofrece el mundo?
Esto es todo lo que hay. Sí, jijiji, jajaja en la fiesta, jiji, jajaja en el momento, tristeza, de lunes a viernes peleándome con mi esposa, batallando por dinero porque me gasté de más el fin de semana, y de repente preguntas, ¿poco no hay algo más que los pleitos? ¿No hay algo más que la vida egoísta, solo vivir para mí? Y ahí es donde el Evangelio entra y nos enseña que el Señor quiere que tengamos una vida superior, una vida para la cual fuimos creados. El Señor le llama una vida abundante. La palabra griega es zoe, una vida como la de Dios, una vida como la que experimentó Cristo cuando caminó aquí en la tierra. Este es un hombre desintegrado completamente, viviendo en los sepulcros, rechazado, insalvable, irreparable, al que nadie puede ayudar. Y como no lo podían ayudar, lo tenían allá en un sepulcro. Y hermanos, el tema principal que Lucas va trazando a lo largo de su evangelio es la restauración tan grande que el Señor ha hecho por medio de Cristo Jesús. Desde el cántico de María, quitó a los poderosos de los tronos y a los humildes los exaltó. A los hambrientos dio de comer y a los ricos los dejó vacíos. O sea, el Señor viene a poner en orden las cosas que estaban fuera de orden. Aquellas personas que estaban rechazadas, Jesús vino a acercarlos a los que estaban lejos, a levantar a los que estaban caídos y eran rechazados por la sociedad. Aquellos quienes la sociedad tenía como personas no gratas y se distanciaban de ellos, como los leprosos que vivían lejos, como los enfermos que los tenían allá arrumbados porque no servían, no eran funcionales dentro de la sociedad, como a los enfermos, como a las mujeres, como a los niños, como a los endemoniados. No puedo hacer nada por ti, allá vete, aquí no te queremos. Todos ellos fueron ministrados por Jesús y recibieron su favor. Los leprosos, el Señor Jesús los tocó y los limpió. A los enfermos sanó, a las mujeres las restauró, las usó dentro de su ministerio, les encargó ciertas cosas. A los niños, Él dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y a los endemoniados, el Señor les dio liberación. Y Lucas nos da la razón de esta condición. Él tenía mucho tiempo endemoniado. Poco a poco se fue degradando y degradando. Dice el versículo 28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiéndole las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, estos son los intentos humanos de frenar el poder de Satanás, y no podían. Reventaba las cadenas, los grillos de las cadenas, los candados, y salía corriendo. No podían con él. Un hombre que tenía demonios, y estos demonios ejercían un dominio sobre él, afectando toda su vida. Era un hombre violento en su comportamiento, autodestructivo, incapaz de ser un ciudadano funcional. No le podías dar un trabajo a este hombre, no le podías encargar a tus hijos a este hombre, no le podías poner un puesto a este hombre, no podía hacer nada. Que nos enseña algo, hermanos, que la opresión espiritual no solamente afecta en el ámbito espiritual, sino que impacta de una manera real la vida completa de las personas, sus emociones, su comportamiento, su cuerpo, sus relaciones. Se empieza a evidenciar cuando hay una influencia de Satanás sobre su vida. Hay personas que llevan aferradas a un odio, a un rencor, que no es normal, que tiene que ser algo de Satanás, que está taladrándoles la mente lo que sucedió. Y ahí está el enemigo haciendo su obra para que tú no puedas ver la luz del Señor. Y vimos este dominio que ejercían estos demonios sobre él.
Pero me surge una pregunta, hermanos, porque en el versículo 27 dice que Jesús llegó a tierra de los Gadarenos después de navegar por el mar, y fue el Gadareno quien se acercó a Jesús, ¿cierto? Dice, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Y la pregunta es, ¿quién llevó a este hombre a Jesús? ¿Fue él mismo por su fuerza? ¿O fueron los demonios que llevaron a este hombre a Jesús? Y si fueron los demonios, ¿por qué lo hicieron? Si yo fuera los demonios, yo hubiera corrido de ahí, como muchas veces había corrido, me hubiera escapado. Hermanos, desde el contexto ya empezamos a ver que este hombre no tiene ningún poder. Los demonios dominan cada situación de su vida, dirigen cada uno de sus movimientos, incluido el de acercarse a Jesús. Porque ellos sabían quién es Jesús. Le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Y miren, qué curioso. En la historia anterior de la tempestad, los discípulos están luchando con la identidad de Jesús. Cuando Jesús calma la tempestad, ellos se preguntan, ¿y quién es este hombre que manda a callar los vientos y le obedecen? Pero los demonios sí saben bien quién es. Tú te imaginas a los demonios ahí en el Gadareno desde la ribera, viendo la tormenta allá en el lago, y viene y el viento y los truenos, y de repente se aplaca. Y luego ven venir una barca. Viene para acá. Es lo que está sucediendo. Así que cuando Jesús llega a la orilla de la ribera, Jesús está poniendo pie en territorio enemigo. En una región donde hay un poder satánico que está gobernando y operando tranquilamente. No hay ningún problema hasta que Jesús llegó. Salió a su encuentro, dice. Y esta frase tú la puedes buscar, cómo la usa Lucas y Marcos también en sus evangelios y en el libro de los Hechos. Siempre que usan esta frase nos habla de un movimiento no solamente físico, sino de un movimiento con una intención. Se acercaban a Jesús a tener un encuentro para pedirle algo, darle una petición, o como en este caso, para un enfrentamiento. Y aquí poco a poco empezamos a descubrir quién realmente es el enemigo. Cualquiera pensaría que el enemigo era este hombre, ¿no? ¿Te imaginas? El Señor Jesús se baja de la barca y se le viene este hombre desnudo, sucio, barbón. Pedro así, ¿no? Con la navaja así. Señor, me lo he hecho. Porque aparentemente él es el enemigo. Si alguien se te acerca a ti así, ¿qué es lo que haces, hermano? No, yo agarro a los niños y paso para allá, ¿verdad? Porque vemos a las personas y, ¿qué está pasando? Pero Jesús sabe que hay algo detrás. Y dice el versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. O sea, no le está hablando al hombre. El hombre le hubiera dicho, no, pues me llamo fulano de tal, soy de la familia, ahí vivo en los sepulcros, ahí tengo una casita, porque no quiero pagar renta. No. Y los demonios sabían que no le estaba hablando al hombre. Así que respondieron y le dijeron, Legión. Una legión consistía del Imperio Romano de entre 5,000 y 6,000 soldados romanos, que era una aproximación. Marcos, cuando habla acerca de los cerdos, que después los demonios brincaron a los cerdos, se nos dice que eran como 2,000 cerdos aproximadamente. Entonces, más o menos te das la idea de cuántos demonios había en este hombre. No es un demonio que salió a recibir a Jesús. Fueron miles de demonios. Jesús pone su pie en la tierra y viene a su encuentro una caravana de demonios a recibirlo. Qué curioso, ¿no? En otras historias llega gente a recibir al Señor Jesús, están contentas. Llegan enfermos, pero aquí lo que lo reciben son unos demonios que les salieron al encuentro a Jesús porque saben quién es, reconocen su autoridad, pero aunque reconocen su autoridad, no lo soportan.
al contrario lo aborrecen. Esta, hermanos, es la fe de los demonios. ¿Has escuchado esa frase? Santiago dice, los demonios creen, los demonios creen y tiemblan. Esta es la fe de los demonios. Conocen quién es Jesús, reconocen su autoridad, pero no soportan su palabra ni su presencia. Aborrecen todo lo que tiene que ver con Jesús, pero saben que no pueden hacer nada contra Él. Lucas capítulo 11, Jesús enseñando un poquito acerca de esto, nos menciona tal vez la razón por la cual ellos estaban muy ansiosos. Jesús había echado fuera a un demonio y los fariseos dicen, no, Él lo echó fuera por el nombre y la mano de Satanás, de Belcebú. Y Jesús dice, a ver, espérame. Dice versículo Lucas 11, 19, dice, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, por quien lo echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. En el versículo 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ha puesto tierra aquí. Y luego da una pequeña parábola en el 11:21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Estos demonios con el gadareno estaban en paz y causaban sus males en esa región sin ningún problema, y nadie podía hacer nada contra ellos. Nadie se les podía hacer contra, no podían hacer absolutamente nada, ni amarres, ni arreglos, ni escupiéndole alcohol con no sé qué. Es que decía una persona, decía, no, ese hombre está asustado, un trabajador que tenía. Dice, me dan ganas de escupirle alcohol en la nuca para que se le quite el susto. Yo, ¿qué es eso? Pero son cosas que la gente a veces dice, no, hombre, ¿cuál es escúpele alcohol en la nuca? No se da nada. Pero a veces la gente quiere arreglar cosas de estas con cosas demoníacas igual. No podían hacer nada por este hombre. Pero en el versículo 22, está el hombre fuerte, el que nadie puede vencer. Versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Quién es ese hombre más fuerte? El Señor Jesús. Está hablando de sí mismo. Sí, hay un poder que está por encima del poder humano, que si tú te quieres poner al tiro con un demonio, al tú por tú, no eres un contrincante, no lo eres. Pero si viene uno más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas y reparte el botín. Este gadareno que vemos aquí no era, hermanos, el enemigo. El conflicto nunca fue entre Jesús y el gadareno, sino entre Jesús y las huestes espirituales de maldad que tenían esclavizado a ese hombre. Bueno, nuestro enemigo no es la persona que te insulta cuando tú le quieres compartir el evangelio. Tu enemigo no es la persona que te traiciona ni que te hace daño, sino que lo está haciendo porque está esclavizada por un poder al cual no puede vencer, aunque quisiera. Y trata de todas las maneras, y a veces esas maneras se ven transeando a otra gente, engañando a otras personas, pisoteando a otros, porque no se sabe otra. No tiene poder para otra cosa. Hermanos, este gadareno no era un oponente para Jesús. Este gadareno es un hombre derrotado, un hombre que no tiene dominio propio, un hombre que no tiene fuerza. El verdadero enemigo fue quien le salió a su encuentro y le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Y aquí es donde quisiera compartirles un pensamiento de un pastor hablando de esta situación. Y él dice lo siguiente: cuando Jesús entra en un lugar, el mal oculto sale a la superficie. No porque el mal quiera exponerse, sino porque la presencia del reino de Dios lo obliga a manifestarse. Qué padre, ¿no? Y esa es la realidad. Cuando la gente ve a Cristo a través de ti, no le queda otra más que salir a relucir todo su odio que tiene contra Cristo. Y te impresiones, espérate, yo vengo a darte un folleto. Si yo vengo a hablarte
de algo bueno, de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Lo mismo sucede, hermanos, cuando estamos compartiendo la palabra del Señor. ¿No te ha sucedido a ti que mientras estás escuchando empieza a salir a la superficie toda la maldad? Y empieza a salir a la superficie lo tanto que necesitamos que el Señor nos restaure y que empiece a poner en su lugar. Así podemos entender esto, que es el efecto que tiene la presencia de Jesús, que es que las obras de las tinieblas queden expuestas. Pero descubrimos algo más, y es que este enemigo ya está derrotado. Dice el versículo 31, y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Y había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, o sea, estaban comiendo en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y se los permitió. 2 veces se nos dice aquí que los demonios comenzaron a rogarle a Jesús. Los demonios oran. Mira, muchos cristianos no les gusta orar. Y los demonios están pidiéndole al Señor algo. Aunque salieron al encuentro del Señor Jesús, ellos no salen esperando ganar, no le pusieron ahí una emboscada para atacarlo, no lo amenazaron, no intentan atacarlo, sino que le suplican. No que muy salsas con el gadareno, haciendo lo que querían con él, pero a Jesús llegan y le suplican, le ruegan. Hermanos, estos espíritus inmundos que parecen invencibles, que dominan a través del temor, están aterrados por la presencia de Jesús. Por eso tú y yo no debemos de vivir en temor, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A veces llegan momentos donde entra el temor. No sé si te ha tocado que de repente estás orando por alguien y sientes de repente un temor. No tengas temor. Estás haciendo lo correcto, orar. Al contrario, ora más por esa persona, porque probablemente estás entrando en territorio en el cual no eres bienvenido, ni el Evangelio de Cristo es bienvenido. ¿No te ha pasado eso? Cuando oras por una persona y sientes de repente una opresión. Bueno, esa es una indicación de que vas por buen camino. Por ahí va el asunto, pero tienes que orar más. El reino, hermanos, de Dios sigue llegando a esos lugares donde reina Satanás. Lugares donde la muerte, la enfermedad, la opresión espiritual están dominando. Ahí llega el Evangelio del Señor Jesucristo aún. Y llega a través de cada uno de nosotros. Porque el Señor nos ha mandado a nosotros a predicar la palabra de Cristo. Y cuando la palabra de Cristo es predicada, es imposible que las obras de las tinieblas permanezcan escondidas. Porque la luz revela todo lo que está en la oscuridad. Tal vez tú estás viendo una situación muy difícil que no entiendes. Ora al Señor que resplandezca para que puedas ver lo que está sucediendo, lo que está influenciando. Y esto nos lleva al versículo 32. Había ahí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que les dejasen entrar en ellos, y dice, y les dio permiso. Los demonios le piden algo al Señor Jesús y el Señor Jesús les da permiso de hacerlo. La pregunta es, ¿por qué el Señor les hace caso, no? ¿Por qué se los permite? Aquí muchos comentaristas y muchos estudiosos sugieren diferentes razones que podemos inferir de la Escritura. Y les voy a compartir en las cuales yo estoy más de acuerdo. Y la primera es para revelar la intención de los demonios. ¿Sí? Ellos le dicen, no queremos ser enviados al abismo, déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se los permite, y cuando entran en los cerdos, corren despavoridos a un barranco y se ahogan los cerdos. Dice el versículo 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos.
Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre a quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Qué es lo que querían hacer los demonios? Ya viendo toda la historia, al cumplir esta acción de meterse a los cerdos y luego irse al barranco y morirse, obviamente esos cerdos le pertenecían a alguien. Alguien los había mandado a pastar en esa región y tenía a sus trabajadores cuidándolos. A alguien le costó. Hubo evidencias de eso. Probablemente los demonios lo hicieron para desprestigiar al Señor Jesús. ¿Cómo? Costándole a alguien. ¿Y sucedió? Dijeron, no, miren lo que pasó. Están los cerdos. ¿Y dónde están los cerdos? ¿Y quién me los va a pagar? Y prefirieron mejor, ¿sabes qué? Como me costó mucho, no queremos que estés aquí. No te queremos en este lugar. Y me preguntaba yo, ¿cómo el Señor no supo esa jugada? ¿Verdad? ¿Sabía lo que iba a suceder? ¿Cómo el Señor no supo que los demonios iban a hacer eso? Y hermanos, y hago esta pregunta porque quiero que tú tengas la seguridad de algo. Jesús nunca deja de tener el control. Y lo que permite que suceda siempre tiene un propósito. Aún los planes de los enemigos y los planes de los demonios. Sucedió con Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he pedido por tu fe? Que está infiriendo, yo le di permiso, pero estoy pidiendo por ti, para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, dice, confirma a tus hermanos. Eso que yo estoy permitiendo, yo lo voy a cambiar para bendición, lo voy a transformar. Y cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos y sea de bendición para ellos. Hermanos, este movimiento de los demonios mostró la intención de los demonios. Cuando tú lees lo que hicieron estos demonios a los cerdos, ¿qué crees tú que querían hacer con el hombre? Tú ves lo que le hicieron a los cerdos. ¿Qué crees que los demonios querían hacer con este hombre? Y ya lo estaban haciendo de una manera muy cruel, despacio, día tras día, lastimándolo. Semana tras semana, a puros gritos y aflicciones vivía este hombre, para después terminar en el abismo juntamente con ellos. Qué triste vida esa, ¿no? Cuando ves a muchas personas esclavizadas por el alcoholismo, por las drogas, y lo que empezó como algo muy alegre, el drogarse, qué padre se siente, termina siendo una vida terrible, pero no solamente una vida terrible, sino una eternidad de sufrimiento y dolor en el infierno. Esa es la naturaleza de los demonios, hermanos. Por eso Pablo le llama huestes espirituales de maldad. Esa es su naturaleza. Es el llevar a las personas a la ruina para que después vayas junto con ellos al infierno, que fue preparado para Satanás y sus ángeles. No fue preparado para nosotros. No fue preparado para que ningún ser humano estuviera con ellos, pero se han llevado a muchos. Con algo que parece inofensivo, algo que parece pequeño. Por eso el pecado, por más inofensivo que es, el propósito siempre es llevarte a la ruina y de la ruina al infierno. Cuando Caín estaba muy enojado con Abel, el Señor le dice, hey, ¿por qué estás así? El pecado te está acechando
y busca tu corazón. Pero cuando usa la palabra acechar, le presenta la imagen de un depredador que está buscando a su presa. No sé si cuántos han visto los documentales de los safaris en África y ves a los leones o a estos depredadores como están entre las ramas y tú lo ves y se ve pequeñísimo, ¿no? Un gatillo ha de ser. Es algo inofensivo. Ese es lo que está tratando de comunicarnos ese lenguaje. Cuando estás echando, pues no ves todas las garras, no le ves todos los dientes hasta que ya se te echó encima. Y algo que parece inofensivo, algo que parece que está lejos, te alcanza. Hace unas cuantas semanas nos tocó, hay un gatito que vive ahí en el barrio que se llama Terry, ese gato. Es un gato pelirrojo así como yo, es blanco y tiene pelo rojo. Y fíjense, me acordé de esto cuando estaba preparando esto porque estábamos él y yo preparando algo para desayunar y tenemos una ventana atrás que se ve para el patio. Y de repente vemos a Terry bien sigiloso entre un trampolín que tenemos. Y le digo a él, mira, Terry, ¿qué está haciendo? Iba así, pero moviéndose entre las ramas que estaban un poquito crecidas y había una paloma del otro lado. Y la paloma como si nada, el Terry escondido así. Y cuando el Terry le brincó, nomás le metió un paz y la noqueó. Y la agarró con la boca y se lo llevó allá al otro lado de la cerca. Y él nada más decía, Terry, no. No, nunca lo había visto tan decepcionado de un gato como esa vez. Pero hermanos, esa es la imagen del pecado. Algo pequeño, algo que no alcanzas a ver, algo que parece inofensivo, no le hace daño a nadie. Dice, nos amamos, por eso lo hacemos. No le hago daño a nadie. Y de pronto, cuando menos lo esperas, ¡fas! Como lo vemos aquí, con estos demonios que terminaron causando mucho daño. Pero también, hermanos, el Señor permitió que estos demonios fueran a los cerdos para demostrar que la liberación de este hombre fue real. Y aquí es donde el plan de los demonios se volvió en su contra, como el plan de Amán. ¿Recuerdan esa historia? Y un plan, de repente él terminó ahorcado. Como el plan de los hermanos de José, que lo intencionaron para mal y el Señor lo hizo para bien. Su expulsión de este hombre fue visible y hubo testigos. No eran nada más los discípulos, eran los pastores que estaban ahí y a todos le estaban diciendo, este hombre fue salvado, ya no tiene demonios. Lo vimos que los demonios se metieron en los cerdos y los cerdos se fueron y se ahogaron. Salieron de este hombre, entraron en los cerdos. ¿Sí? Cuando alguien llegara a preguntarle a este hombre, hombre, tu puro cuento, pues no, pregúntale al dueño ricote que perdió 2,000 cerdos, si no fue real. Pregúntale cuánto le costó. Pregúntale a los pastores que les costó su trabajo. ¿O se los cobraron? Si no me crees, que yo vivía así antes, pregúntale. Y muchas veces, hermanos, a nosotros nos da vergüenza decir cómo éramos antes. Porque decimos, no, es que a mí el enemigo me tenía, yo era un borracho y quisiéramos borrarlo de nuestra vida. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor no lo borra y qué bueno que el Señor no lo borra. Obviamente no me da gusto contar cómo era yo antes. Pero yo digo, Señor, gracias, porque entre más a veces el enemigo me muestra lo terrible que era, más grande se muestra a Cristo como mi Salvador, como quien ha perdonado toda mi maldad. Porque yo no puedo decir, no, pues yo siempre fui cristiano y me salvó el Señor, pero yo leía la Biblia y oraba. No, era de lo peor. Y ahí, hermanos, mucha gente no entiende el poder de la gracia del Señor Jesucristo y de lo mucho que el Señor nos ha salvado. Esto fue un hecho público, observable, y esta acción que los demonios causaron para mal
Jesús la encauzó para bien, porque esa acción terminando siendo un apoyo para el testimonio del hombre gadareno. Hermanos, eso es lo que hace el Señor. El Señor vuelve algo que parece mal, algo que parece irreparable. Pero si tú se lo entregas al Señor, el Señor puede hacer que sea de bendición para tu vida y para muchas personas. Es que lo que a mí me pasó no es reparable. Si tú lo tratas de arreglar, no. Si se lo entregas a Satanás, menos. Pero si tú se lo entregas al Señor, no solamente el Señor lo restaura y lo repara, sino hace que dé fruto para su gloria y que sea de mucha bendición, como lo han experimentado muchos. Y vean el versículo 35. Aquí vemos un contraste maravilloso. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Este hombre que empezó desnudo, sin ropa, gritando como loco, está aquí a los pies del Señor, vestido. Probablemente alguien le prestó algo de vestir, ¿no? Pásame, a ver, ¿qué ropa te queda como la de Pedro, la de Juan? Dale tu vestido que traes, tápalo. Y está sentado a los pies del Señor y en su cabal juicio. Hermanos, la pregunta es, ¿hasta qué punto puede restaurar Dios a una persona? ¿Hasta qué punto puede Dios restaurar a una persona? Nosotros somos los que podemos impedimento al Señor. Imagínate que este hombre dijera, bueno, pues ya no tengo demonios, gracias Señor, ya me voy, y seguir su vida igual. Vuelve a caer de una manera peor, dice el Señor Jesús. ¿Hasta qué punto quiere el Señor restaurarte? Tú puedes decirle, no, pues dale gracias a Dios que ya no tomo, pero sigo siendo bien envidioso, sigo de orgulloso, pero ya no le pego a mi esposa, pero ya no digo malas palabras, nada más las pienso. Hermanos, ¿hasta qué punto quiere restaurarte el Señor? Aquí vemos un cambio radical. Y nos muestra, hermanos, que esta es una restauración completa, lo que le sucedió al gadareno. Dios toma lo que estaba destruido, lo que se había perdido, lo que parecía insalvable, irreparable, y lo restaura por completo. Por completo. Y esto, hermanos, a nosotros nos debe dar esperanza. Porque este gadareno perdió muchos años de su vida. No sabemos cuánto tiempo perdió este hombre. Y hay cosas que a lo mejor uno puede pensar son irreparables. Gracias, Señor, porque me restauraste. Gracias, Señor, porque ya estoy aquí, pero y todos esos años donde yo a mi familia les grité, endemoniado, les dije tal y tal cosa, tal vez golpeó a sus vecinos, tal vez robó, tal vez quebró mesas. ¿Hasta qué punto quiere restaurarte el Señor? Aunque no podamos, hermanos, recuperar cada momento perdido, lo que Dios sí hace es redimir el tiempo. Es decir, lo que antes se desperdició, Él lo puede usar para bien. Hermanos, y es ahí donde entra la esperanza. Tal vez como padres no podemos cambiar lo que pasó en el pasado antes de que conociéramos al Señor. Como esposos, como trabajadores. Pero sí podemos desde hoy vivir con propósito. Redimir esos momentos con la oportunidad que Dios nos está dando ahora. No te quedes en el pasado de que, bueno, pues ya no lo hice antes, pues ni modo. No, Dios hoy te está dando una oportunidad. Si estás aquí es porque Dios está extendiendo su mano hacia ti.
Desde hoy podemos vivir siendo guiados por su gracia. Hermanos, esto nos muestra que no hay un lugar donde una persona esté más consciente, más cabal, con más juicio, que a los pies de Jesús. No vas a estar en un lugar, ni en la universidad donde te enseñen lo mejor. No vas a estar en tu cabal juicio más que a los pies del Señor Jesucristo. Porque a los pies del Señor puedes ver el diseño original y lo mucho que te has apartado. Pero no solamente eso, el Señor te muestra el camino para volver y te ha dado su espíritu para que lo puedas hacer y vuelvas al camino que el Señor tiene para ti, en tu cabal juicio. Joel 2:25 dice: entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. O sea, el Señor había mandado plagas para que se comieran todo el fruto que habían tardado todo un año en preparar la tierra, en sembrar, en cuidar. Y después, cuando tienen el fruto, se desaparece. Y dice el Señor: yo les voy a compensar por esos años que ustedes ya no pueden recuperar. Pero yo sí lo puedo redimir. Y se van a saciar. Y van a alabar a Dios por sus maravillas tan grandes que yo voy a hacer en ustedes. Dios, hermanos, promete restaurar los años que se perdieron. Como este hombre pudo haber dicho: pues ahora ya estoy viejo, el gadareno, no sabemos qué edad tenía, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya estoy sano, ya estoy en mi cabal juicio, pero ¿ahora qué voy a hacer? Hermanos, el Señor nos invita, en Efesios que lo estudiamos, a aprovechar bien el tiempo. En el Salmo 90:12 nos dice que aprendamos a contar con sabiduría nuestros días. La historia de Pedro nos muestra que el Señor nos da una oportunidad siempre para hacer el bien. Imagínate que Pedro se hubiera quedado con su caída. No, yo traicioné al Señor. No, ya no soy digno. Y se va allá. Y ahí se queda otra vez en Galilea. Lo que estamos diciendo en orgullo es: Cristo no es suficientemente grande, tanto que pueda salvarme a mí. O sea, tú eres más grande que Cristo. Tu pecado es más grande que Jesús. Tu fallo es más grande que su gracia. Y no lo es. Sino que Pedro dijo: bueno, Señor, pues tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: apacienta a mis ovejas. Y desde ahí lo vemos sirviendo de una manera maravillosa, después de haber caído. La historia de Job nos muestra una restauración completa también, ¿recuerdan? Pierde a sus hijos, pierde sus bienes, y al final Job es restaurado a una condición mayor. Pero ¿sabes algo, hermano? Dios no le borró la memoria de sus hijos que perdió al principio. Él seguía recordando los hijos que murieron. Dios no borra las cicatrices, no elimina la pérdida, porque no resucitaron sus hijos que murieron. Dios le dio hijos nuevos, con los cuales él pudo disfrutar. Dios no elimina la pérdida, pero sí nos da la gracia para vivir con esa pérdida ahora redimida. Decir: Señor, ahora entiendo tus propósitos, sabiendo que hay un propósito, que Dios es sabio y que aunque no lo recuperemos todo, sí hay un camino de sanidad, de restauración y de esperanza en la cual el Señor Dios quiere que camines. Entonces, si tú te preguntas ¿hasta qué punto quiere restaurarme Dios? El Señor quiere llevarte hasta la presencia de Él. Nosotros somos los que ponemos el límite. Este hombre, hermanos, fue el primero en su familia en tener un encuentro con Jesús y tuvo el privilegio de ser el primero en hablar y compartir a su familia. Dice en el versículo 38, ya para terminar: y el hombre
de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, ¿hasta qué punto quiere restaurarte el Señor? Hasta el punto que tú se lo permitas. No digas, bueno, pues ya mínimo no robo. No, ok, qué bueno que ya no robas. Trabaja, comparte y busca al Señor. Dios te está dando una oportunidad. Nunca una persona está más cuerda, más en su sano juicio, que cuando está a los pies de Cristo, donde nuestra mente es renovada. Porque lejos de Cristo llegan las emociones, llega el dolor, llega la ansiedad, pero cuando estás a los pies de Cristo, siendo discipulado, llega el sano juicio, puedes pensar. Cuando llega un odio irracional, cuando llega un rencor, cuando llega el orgullo, siéntate a los pies del Señor y deja que su palabra renueve tu entendimiento. Es ahí, hermanos, a los pies de Cristo, donde entendemos quiénes somos y lo que anhela el Señor hacer con nosotros. No tengas tú la fe de los demonios, que creen, que reconocen, que claman, pero que no se humillan ante Jesús. Pero que no se humillan ante el Rey de Reyes, sino que lo aborrecen. Y aborrecen su palabra, y aborrecen su presencia. Esta fe, que es una fe que no te puede salvar, aunque conozcas los puntos más altos de la teología, y conozcas la Trinidad, y Cristología, y Neumatología, y de todas las logías que hay. Pero si tú no has humillado tu vida ante el Señor Jesús, y dices: Señor, aquí estoy para que restaures mi vida, sigue siendo la misma fe que tenían estos demonios. La misma fe que mostraron los habitantes de Gadara, que dijeron: Señor, bueno, pues miramos lo que hiciste, miramos tus milagros, pero nosotros no te queremos, porque nos ha costado mucho. Cuesta mucho el seguirte. Pongámonos de pie, hermanos. Y yo creo que tú le preguntes al Señor: Señor, ¿hasta qué punto quieres restaurarme? Hazle una oración sincera al Señor. ¿Hasta qué punto anhelas tú restaurarme, Señor? ¿Hasta qué punto quieres restaurar mi matrimonio? ¿Hasta qué punto quieres tú restaurar mi relación con mi familia, con mis hijos? ¿Hasta qué punto quieres tú restaurar mi vida? Y créeme que el Señor te va a decir. ¿Y sabes lo que vas a encontrar? Que cada día el Señor te da una oportunidad para que vivas sabiamente, para que vivas en tu sano juicio a sus pies. Una oportunidad para que vivas para la gloria del Señor. Una oportunidad para que vivas conforme a su palabra, así como la tuvo este gadareno. Así que deja que el Señor se encargue de tu pasado y que no sea un impedimento para que el Señor restaure tu vida ahora y tu futuro. Deja que el Señor se encargue de las malas decisiones que tomaste antes, cuando no le conocías, o aún conociéndole tal vez. Deja que el Señor se encargue de lo que hiciste mal y dile: Señor, vengo delante de ti a entregarte mis fracasos. Te he fallado, Señor, pero ahora entiendo que tú quieres restaurarme. ¿Hasta qué punto quieres restaurarme, Señor? Habla con el Señor con tus propias palabras y pregúntale esto: ¿hasta qué punto, Señor, quieres restaurar mi vida? ¿Hasta qué punto, Señor,